buenos días. Estamos nuevamente en una conferencia más aquí en Atención y Tratamiento Psicológico. El día de hoy vamos a hablar de este interesante tema de la ira y les puedo asegurar que puede salvar su vida. En ese sentido, cuando nos adentramos en el terreno de las emociones, antes se pensaba que éramos seres racionales. Es una mentira completa. Somos más emocionales que racionales. Había un pensador que decía: pienso, luego existo, Descartes. Y la cuestión es que desde ahí tenemos una distorsión en relación a la forma como es nuestro comportamiento. Cada uno de los actos que hemos vivido, cuando nos casamos, cuando fuimos la primera vez a la escuela, cuando conocemos a alguien, cuando vamos a un cine y queremos ver una película, todo está mediado por las emociones. Incluso cuando tenemos un disgusto, que es el caso de la emoción que vamos a platicar el día de hoy, que es la ira, vamos a hacer un viaje y les puedo garantizar que va a salvar su vida y les puedo garantizar que van a tener un gran aprendizaje el día de hoy. Ok, esta es una imagen de una persona. Podemos hacer una toma a la imagen. Es una señora que vivió el siglo pasado. Y entonces escribió esto, dice: la ira altera la visión, envenena la sangre, es la causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre. Ok, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de ira? Cuando estamos materialmente poseídos. Hay un personaje que seguramente han de recordar, se llama Lou Ferrigno, que personificaba a Hulk, el hombre verde, ¿no? Él estaba muy tranquilito haciendo sus actividades, pero alguien lo hacía enojar y entonces materialmente se transformaba, se arrancaba la ropa. Lo bueno que se dejaba el pantalón, ¿no? O sea, se arrancaba la ropa y entonces se iba sobre la persona que le había hecho algún daño. Ese Hulk, lo vamos a ver también más adelante a Hulk. ¿Por qué es importante la imagen que les acabo de mencionar? Cuando esta mujer de hace un siglo decía que la visión se altera, cuando estamos en una situación de conflicto, hacemos la toma ahora para acá, la visión cuando se altera, voy a pensar que me voy a pelear en este momento con alguien, tengo aquí a la señora Ángela de enfrente de mí, me voy a pelear con ella. Por lo tanto, ¿cómo se altera la visión? Todo lo que sucede alrededor ya no existe, se llama efecto de túnel, y solamente me concentro en un objetivo que tengo enfrente de mí y por eso se altera la visión. O sea, dejo de ver todo alrededor y solamente me concentro en aquellas partes, en aquel estímulo que es el estímulo amenazante. Entonces, ¿qué sucede en esta parte, en la ira? Además, cuando dice envenena la sangre. Hoy tenemos el conocimiento que cuando una persona está pasando por un estado alterado, estresado, al torrente sanguíneo se vierte el cortisol. El cortisol es una hormona del estrés y cuando tenemos altas cantidades de cortisol dentro de nuestro torrente sanguíneo, materialmente se envenena la sangre. Entonces, ¿qué sucede con una sangre envenenada? Si pensamos en nuestro cuerpo como un sistema de riego y que ese sistema de riego lo va a representar el aparato circulatorio, si se tapan algunas mangueras, finalmente o llegan nutrientes que no son nutrientes, las plantitas que tenemos alrededor no solamente van a empezar a morirse, sino simplemente van a desaparecer. Entonces, la cuestión aquí, tenemos como un cierto parpadeo con nuestro proyector, ahorita lo ajustamos por acá, y la cuestión entonces es que cuando estamos en ese estado de ira, cuando estamos materialmente poseídos por nuestras emociones, somos incapaces de pensar. Y si somos incapaces de pensar, imagínense cuál podría ser el efecto que nos haga a nuestro cuerpo y cuál podría ser el efecto que haga también a nuestra mente, porque la idea de hoy es reflexionar justamente en cómo la ira repercute tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Y va a tener implicaciones feas, interesantes, porque además la línea entre el bien y el mal, la verdad es que es tan pero tan delgada. Voy a pensar que tengo un hijo que tira la leche y estamos empezando a desayunar o a comer, que se ensucie el uniforme, ¿no? Es el único uniforme que tiene para ir a la escuela. ¿Qué hacer?
Si reaccionamos de manera emocional, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder con ese hijo que tenemos frente a nosotros? ¿Qué creen que suceda? ¿Cómo actuarían ustedes? Lo regañamos. Lo vamos a regañar. En mi caso yo regañaba. Y posiblemente lo vamos a regañar muy feo, ¿no? ¿Qué más podría suceder? Lo ofendemos. Lo podríamos ofender, también le podemos decir cosas terribles. Hasta pegar. Las tomas solamente las vamos a hacer para acá. La cosa entonces es que si hacemos esta reacción, la reacción entonces va a ser terrible. Terrible para nosotros y terrible para la persona que está recibiendo ese regaño también, porque va a aprender también, si es alguno de nuestros hijos, a que cada una de las cosas que puede hacer mal, entonces va a merecer un castigo, ¿no? ¿Qué tal que hizo eso simplemente porque no estaba tan concentrado? Porque a lo mejor en la mañana despertamos a los hijos y están todavía dormilados, ¿no? Y el que esté completamente despierto, creo que puede ser una bendición, pero creo que no funciona así nuestro cerebro, ¿no? Estamos materialmente dormidos todavía en ese momento. Y la cuestión es que mientras estamos en ese terreno, voy a adelantarme un poquito, yo les preguntaría, cada uno de nosotros podemos tener una profesión. Pensemos en un sacerdote, esa es una profesión. Y pensemos que en esa profesión de ser sacerdote, alguien lo hizo enojar. ¿Cómo va a ser la reacción de esa persona al estar dando la misa si está enojado? Pensemos ahora en algo más delicado, en un cirujano. Si el cirujano va a hacer su trabajo y está enojado, ¿cómo va a salir ese trabajo? Pensemos en un maestro o en una maestra. Alguien le hizo enojar a ese maestro o a esa maestra. ¿Cómo va a dar su clase esa persona? Mal. Podemos hacer el recorrido por todos lados. ¿Cómo va a pensar el arquitecto que tiene que planear y tiene que dirigir a lo mejor a la gente, a los albañiles? ¿Cómo va a planear su trabajo intelectual? El ingeniero que también tiene que hacer cálculos, al jugador. ¿Cómo va a ser? Seguramente que ese jugador podría ser pero muy violento, ¿no? Porque está metido materialmente en otro terreno, en otro modelo. Creo que aquí está el asunto. Déjenme quitar para acá y volverlo a meter. Entonces, el hecho es que cuando nos enfrentamos a cada una de nuestras profesiones, tenemos la posibilidad de generar una emoción. Esa emoción está mediada todo el tiempo por cada una de las cosas que hacemos, pero también por nuestros aprendizajes. Si a mí me enseñaron a reaccionar de manera malsana, a veces de broma decimos que nos quedaron a través de la regla de la chancla, ¿no? Y del cinturón, ¿no? Y podríamos bromear y sentirnos incluso hasta orgullosos, ¿no? La cuchara, ¿no? Y a mí me dejaban marcado aquí, y a mí me daban en la cabeza, o sea, son cosas terribles, aprendizajes muy complicados, que simplemente lo recibimos a través de una emoción y particularmente de la ira, ¿no? De la ira de quien nos está educando, y eso se nos va a hacer completamente normal. ¿Cómo es nuestra reacción como adultos cuando nos enfrentamos con alguien? Vamos a pensar que tenemos un amigo, que tenemos una pareja, que esa persona nos hace enojar. A veces nos sentimos muy orgullosos de cosas que son tontas. Decimos, es que yo soy de mecha corta, y como soy de mecha corta, entonces pareciera ser que es mi justificación para decir, mira, si te ofendo, pues es que es así. ¿Por qué? Porque yo soy de mecha corta. Entonces no te extrañes si te digo cosas que son terribles, porque soy de mecha corta. Y entonces nos vamos justificando a través de nuestras propias acciones, y esas acciones en realidad lo único que van a hacer es que van a justificar algo que es completamente disfuncional. Por lo tanto, en la precaución de la ira es una de las emociones que tenemos menos dominada y que más efectos negativos hace con respecto a nuestro propio comportamiento como personas. Por lo tanto, igual cuando somos personas iracundas, lo que llega a suceder en cada uno de nosotros es que somos presas justamente de esta violencia que ejercemos no solamente a través de los otros, sino también a través de mí mismo. ¿Cómo creen que
es el cuerpo de una persona que está completamente iracunda. ¿Qué pasa en su cuerpo en ese sentido con respecto a esa persona? ¿Qué creen que sucede? Bueno, en mi caso, ¿Sí? es tenso. Les escucho, estoy ajustando acá la Es muy computadora. tenso y no reacciono como debe de ser. Ajá. Y ya cuando se pasa la ira, el coraje, se siente uno todo débil, desgastado, ¿sí? Y se siente uno mal, a veces está con dolor de cabeza. En mi caso. Por supuesto. En mi caso. ¿Cómo se sienten los demás cuando están iracundos? ¿Qué les sucede? Y sin razonar también. Sin razonar, eso es muy importante, porque no razonamos las cosas que estamos haciendo, porque justamente estamos... No se controlan las emociones. Como que No entra la controlamos. violencia, ¿no? Ajá. Fíjense, estamos hablando aparentemente de puro sentido común. Como el día de hoy es un encuentro con la ciencia, la cuestión es que ustedes van a encontrar esas mismas palabras que me están mencionando a través de la ciencia, de lo que voy a mostrar más adelante. La salud. Por supuesto que va a haber un impacto en la salud. ¿Cómo será ese impacto en la salud? Porque a todo el mundo nos va a pasar. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Una gastritis. Una gastritis, Una ¿no? colitis. Una colitis. Sí. Todo lo que tiene itis. Todo lo que tiene itis. Fíjense, ustedes son expertas y todavía ni siquiera estamos en el primer tercio de la conferencia. ¿Por qué? Me voy a adelantar. Todo lo que termine en itis para el cuerpo es una inflamación y para nosotros es un conflicto. Entonces, son conflictos que no están resueltos. Tenemos ahí en la toma diferentes tipos de profesiones, ¿no? ¿Qué pasará en esta ilustración con el piloto que va a manejar un avión y que está enojado? Seguramente que vamos a ser nosotros, si estamos como pasajeros, un peligro en ese sentido, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Ahora, ¿cómo expresamos cada uno de nosotros nuestra ira? Ya empezamos a dar algunos ejemplos. La cuestión es que entonces yo les podría decir, dime cómo expresas tu ira y te diré cómo es. Pero no solamente eso, les puedo decir las enfermedades que tienen actualmente y les puedo decir las enfermedades que van a tener hacia futuro. Soy un gran prestidigitador, igual y sí, ahorita van a ver como tengo algunos poderes ocultos, pero a través de la ciencia. Entonces, hay un hombre que creo que son pocos los argentinos que me laten, ¿no? Que se llama Bernardo Stamateas, y él dice que las emociones están ahí para ser sentidas, pero que si una emoción nos domina, si somos presa de una emoción, seguramente que esa emoción se va a volver tóxica, y si esa emoción se vuelve tóxica, entonces nos intoxicamos también nosotros como personas. Por lo tanto, igual hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestras emociones. No es que no vayamos a sentir, o sea, todo el mundo vamos a sentir emociones, todo el mundo vamos a sentir cosas en nuestro cuerpo, sobre todo porque no estamos preparados. Nuestro cerebro trata de predecir el futuro. Si vemos que hacia adelante un semáforo está descompuesto, ya podemos decir, va a haber mucho tráfico, mejor me voy por esta otra calle, pero hay veces que no lo podemos predecir. El ejemplo que ponía inicialmente, si el niño tira el agua o tira la leche, es algo que no estamos prediciendo. Y si es el único uniforme que tenemos para que se vaya a la escuela y se manchó, entonces necesitamos tomar decisiones. Pero la decisión más rápida, porque así funciona nuestro cerebro, primero nos emocionamos y después pensamos. Nos sucede también y podríamos arrepentirnos, porque ya son como las consecuencias que se generan después de sentir una emoción. Ok, ahora, ¿qué sucede? Vamos a ir tocando. ¿Qué sucede en nuestra expresión de las emociones? En la expresión de las emociones va a suceder lo siguiente. Voy a hacer un recorrido muy rápido dentro de la expresión de las emociones, que tiene que ver con la historia. Hace muchos años, Carlos Darwin era un gran observador de la naturaleza y veía que había como una cierta comunicación entre las especies. Esa comunicación en las especies la veía más, por ejemplo, entre los perros. ¿Qué sucedía o qué sucede en esa comunicación con los perros? Lo que sucede es que uno le gruñe al otro, entonces le está mandando una comunicación. Esa comunicación es
Estoy enojado, necesitas defenderte o necesitas correr y necesitas huir. Por lo tanto, igual, cuando en esa comunicación los perros se muestran los dientes, y tenemos aquí a Mari, que es experta ahora, creo que, ¿cómo se llama el nombre que educa a los perros de la televisión? El encantador de perros. El encantador de perros. César Millán. César Millán, Mari es más experta que César Millán, ahora pues tiene una gran cantidad de mascotas rescatadas y las entiende y las cuida y todo este rollo, pero bueno, en ese sentido podría ser algo similar a Carlos Darwin. Entonces, a través de la expresión de las emociones, él sabía que las especies se comunicaban, pero también que los seres humanos. Si alguien pone una cara de estar contento, necesita ser un buen imitador para poner cara de estar contento. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nos tomamos las selfies? Nada más hacemos así. Y no se ve una sonrisa falsa, ¿no? En una sonrisa que realmente es auténtica, se forman patitas de gallo, ¿no? Y la gente sonríe de manera natural. Ok. La cuestión entonces, Carlos Darwin hizo esta primera investigación sobre las emociones. Después, y voy a dar grandes saltos, hay otro hombre que se llama Paul Ekman. Dijo, a ver, vamos a hacer un análisis sobre la expresión de las emociones en los rostros de las personas. Y entonces encontró 6 emociones básicas, dentro de las cuales una de ellas es la ira. Y la ira es la emoción que peor controlamos todos los seres humanos. Por eso es que es tan importante esta introducción, esta charla. Y después, fíjense, ¿cómo nos expresamos cuando en México, ¿no? Cuando decimos que estamos enojados, cuando estamos iracundos, que sean palabras como localismos, no las más comunes, me siento molesto, me siento enojado. ¿Qué decimos? Me siento muy enjabonado, ¿no? Okay. Creo que esa fue la traducción que decía. Ajá. Otra más. Me está llevando la tristeza, ¿no? Para ponerla en público triple A. Otra más. Ya estoy hasta el gorro. Ok, ya tenemos otra más. Entonces, hasta la coronilla, hasta el gorro, hasta bien lejos, ¿no? Ok, la cuestión entonces es que Daniel Goleman empezó a ver que había diferentes maneras de interpretar las emociones. Entonces, la ira también se conocía como enojo, y el enojo se conocía como disgusto, y el disgusto también se conocía como estar encolerizado. Y en este recorrido hay otro hombre que se llama Eduardo Punset. Hizo esta gráfica que es muy interesante, si podemos hacer la toma en ese sentido. Se llama Galaxia de las Emociones. Este universo de las emociones es como si estuviéramos observando el universo. Y en el universo que estamos observando hay galaxias, así como está nuestro sistema planetario. Y dice que hay emociones. Él encontró otras emociones más, otras emociones que están como a la mitad del camino. Es muy interesante, porque entonces pudo identificar más de 300 formas de expresar nuestras emociones. Mientras Paul Ekman decía hay 6, mientras Darwin suponía que había una manera de comunicarnos a través de las emociones, bueno, Eduardo Punset dice hay más de 300 variaciones en nuestras emociones. Y esto va a ser interesante porque al cerebro no le importa si el concepto se llama ira, si es estoy empumado, estoy bonky, todas las derivaciones que tenemos nosotros como un patrón cultural. Para el cerebro es que esté enojado. ¿Y cómo va a actuar? Enojado. Entonces, he visto que en este trayecto cultural influye no solamente nuestra expresión de las emociones, sino también influye la manera como las vamos a interpretar y los estímulos que nos hacen enojar, porque somos responsables igual de muchas cosas, de algunas otras no. Por ejemplo, vamos a suponer que les ha llegado a pasar a algunas personas que salen de su casa y ya no tienen los tapones del carro, que salen de su casa y ya no tienen las llantas, que salen de su casa simplemente van a trabajar de manera muy honesta y los asaltan a la vuelta de la esquina. Entonces eso genera también un enojo. Ok, entonces la cuestión aquí, antes de entrar a estas formas interesantes de la psiquis, como ustedes decían, es que es importante señalar 2 cosas más. Una,
nuestro cerebro se va adaptando a ciertos cambios que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro cerebro también se emociona y es importante que se emocione para poder aprender. Si hay un cerebro que no está emocionado, no aprende, ¿no? Es imposible que nosotros le podamos meter información. Pero además, que como este ambiente está cambiando constantemente, si nuestro cerebro se va ajustando a esos cambios, podemos tener también ese aprendizaje. Y la otra, esto se llama plasticidad cerebral, ¿no? La posibilidad de irnos adaptando a los cambios que hay alrededor. Y la otra, que se llama neurociencia social, es que el ambiente me influye a mí y yo influyo en el ambiente. Por ejemplo, si en este momento, en lugar de estar dando esta charla, les enseño un paso de danza clásica y les pido que ustedes lo hagan y lo volvemos a repetir, entonces yo les estoy influyendo a ustedes y ustedes me pueden estar influyendo a mí. Entonces, el ambiente nos influye y nosotros influimos en el ambiente. Por lo tanto, esas emociones las podemos ir regulando, autorregulando, cuando soy capaz de controlar mi emoción, no de no sentir, porque si no sintiéramos las emociones estaríamos muertos o seríamos como zombies, ¿no? Como los que salen en la televisión, no tienen emociones. Entonces la cuestión es que si aprendo a autorregular mis emociones, puedo ser una persona más sana, puedo vivir incluso más años y puedo hacer que mi ambiente alrededor sea más sano. ¿Qué sucede si estoy rodeado de personas tóxicas, de personas que están encolerizadas, de personas que reaccionan en la mecha corta? Pues si tengo la posibilidad, la verdad es que me puedo retirar. ¿Por qué? ¿Para qué estoy sufriendo ahí con gente que nomás me hace sufrir? No tiene ningún sentido. Ok, entonces si ya tenemos claros estos conceptos, ahora vamos a lo siguiente. Si yo en este momento leyera el cuerpo de las personas, lo que voy a encontrar son experiencias pasadas. Y yo puedo decir, haciendo este escaneo del propio cuerpo, de acuerdo a esas experiencias, cómo se han quedado grabadas en el cuerpo de las personas. Hay quienes les conocemos de primera vez y suponemos que esas personas están enojadas porque tienen cara como de estar enojados, ¿no? Y entonces, si les preguntamos, oye, ¿estás enojado? Y les dicen que no, imagínense cuando realmente sí están enojados. Entonces, la expresión que ya se quedó grabada en su cuerpo tiene que ver con experiencias que seguramente han sido malsanas, con cosas de injusticias que seguramente sienten que han tenido, o tienen las uñas materialmente sacadas porque antes de que me agredan, yo ya estoy agrediendo. En el metro es muy común, las personas se suben. Si es muy temprano en la mañana o va medianamente lleno y se quedan viendo de frente, pues ¿qué me ves? ¿No? Y hay pleito. Y es en el vagón de los hombres y en el vagón de las mujeres. O sea, es ahora como más universal y reaccionan de manera violenta. Entonces, reaccionan a la defensiva. Ustedes han tenido el día de hoy dos grandes descubrimientos. Uno, que en la citis, si no expreso mis emociones, se van a quedar grabadas como una enfermedad en itis. Y si expreso mis emociones, entonces se van a quedar grabadas en pleitos. Es decir, ¿para dónde nos movemos, no? Estamos fritos aparentemente. Ok, entonces en este recorrido, si yo quiero saber de qué me voy a enfermar para mañana, para dentro de 5 años, lo puedo hacer de verdad de manera muy fácil, revisando las emociones que tiene esa persona. ¿Por qué eso funciona? Porque todas las cosas que nosotros hacemos se van a quedar grabadas en el cuerpo. ¿Y cómo se quedan grabadas? Si tenemos una reacción de enojo, a veces la registramos en el estómago y podemos tener en esa citis colitis. Ok, entonces resulta que hay todo un cambio a nivel químico desde acá adentro. Le llamamos endocrinología, que son los cambios que algunas células, algunos grupos de células especializados dentro de nuestro cuerpo, ahorita los vamos a ver cuáles, mandan mensajes químicos a través del torrente sanguíneo y entonces nos están avisando de un peligro y hay una reacción. Si estoy muy enojado, puedo sentir el cuerpo muy tenso. Acuérdense que en el cortisol, ya traigo cortisol dentro de la sangre. Acuérdense que igual a alguien se le pueden paralizar materialmente las manos. Y entonces, ¿eso qué significa? No somos flexibles. Nuestras articulaciones están para ser flexibles y se van haciendo más duras. Y por ahí podemos tener problemas también de artritis. Aparentemente hay personas que son muy felices en su vida, aparentemente,
Pero una cosa es que aparentemos ser felices y otra cosa es que nuestro cuerpo, nuestra inconsciente, nos diga, oye, no eres feliz, realmente estás sonriendo, pero por dentro estás triste, por dentro estás realmente enojado con esa persona a la que estás poniendo buena cara, ¿no? Pero estás enojado. Como el payaso. Ya vimos también en algún momento que el 90% de nuestras reacciones y de nuestros pensamientos son exactamente iguales a los del día anterior, a los del mes anterior, incluso a los del año anterior. Y el 95% de nuestros pensamientos son totalmente inconscientes. Por lo tanto, igual, imagínense, por supuesto que puedo hacer una predicción de que se van a enfermar dentro de 5 años, dentro de 10 años. Para que una enfermedad se vaya guardando en nosotros, necesitan pasar entre 5 y 10 años para que se quede materialmente instalada y que se manifieste como una enfermedad. Okay. Entonces, por eso es que se puede hacer eso. Decimos que todos nuestros comportamientos se van a metabolizar. Hoy, como les decía, voy a hacer un ejercicio de prestidigitación. Incluso, amigos del Facebook, voy a prestidigitar por qué ustedes se enojan y por qué quienes nos acompañan ahora de manera presencial también se enojan y se vuelven iracundos. Voy a develar el secreto haciendo un acto de prestidigitación. Bueno, pues entonces resulta que, amigos de nuestras redes sociales, ustedes se enojan porque lo que les pasa a su alrededor no sucede como ustedes quieren ese tipo de acontecimientos, y además también nos ponemos iracundos cuando alguien no nos trata como creemos que nos merecemos ser tratados. ¿Coincide con lo que les pasa a ustedes? Sí. Ok, soy un buen prestidigitador y les dije a través de la ciencia, ¿sí? Porque esto es lo que conocemos el día de hoy a través de la ciencia. Voy a pensar en algo que me ha hecho enojar. Quería tener un puesto en un trabajo, ya sentía que lo tenía seguro, y entonces alguien que no tiene los conocimientos que yo tengo se lo dan a esa persona porque es amigo de la empresa, porque igual le soltó el cuerpo a alguien por allá, y entonces como yo no lo solté, se lo dieron ese puesto a alguien más. Me voy a encolerizar porque con una pareja yo le pongo mis expectativas a esa pareja, y si esa pareja no cumple mis expectativas, entonces me enojo. Sí. Es como muy paradójico, ¿no? O sea, somos personas diferentes, somos seres distintos, pero a veces dejamos nuestra vida en manos de las otras personas y después les reclamamos. Las otras personas son como son, si los queremos así, con virtudes o con defectos, así son. ¿Podría decirse que son como caprichos? Podrían ser como nuestros propios caprichos, así es. Y si no se cumplen, entonces se los voy a cargar a la otra persona. Ahora, esto sigue siendo interesante, ¿en qué sentido? Primero, para pensar en la ira, es un dibujo, es una animación simplemente de la ira, es una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Ok. Hay muchas definiciones de lo que es la ira, pero en todo caso la ira es una emoción, en todo caso la ira es una reacción fisiológica, y en todo caso la ira se presenta cuando no se cumplen nuestros caprichos, cuando no se cumplen nuestros deseos, cuando sentimos que nos trataron mal y no nos merecemos que nos traten mal, y cuando nosotros ponemos nuestras expectativas en alguien más. Por lo tanto, igual, la cuestión es que al sentirnos iracundos, es muy fácil que casi con cualquier cosa nos estemos sintiendo así. Salimos y hay mucho tráfico, salimos, el metro está lleno, salimos, el metrobús también, o no pasa o viene muy lleno, salimos y alguien no nos saludó, salimos y un perro nos ladró. Es decir, todo el tiempo estamos expuestos en nuestras emociones a que la ira se apodere de nosotros. No solamente eso, en la parte de lo cotidiano, le voy a cargar mi salud, mi responsabilidad a alguien más que ni siquiera la tiene. Nosotros somos responsables de nuestra propia salud, somos responsables de nuestras propias emociones, somos responsables de la forma como estamos en interacción con el otro. Si de plano no puedo alejarme de esa persona que puede ser tóxica, que puede ser iracunda, si es muy sano ponerle distancia. Y hay frases que andan circulando por la red, una de ellas es: hasta tu salud mejora cuando te alejas de las personas tóxicas. Eso es real. Y eso es real porque entonces ya no estoy expuesto a las demandas de la otra persona, y yo tampoco le pongo mis expectativas a la otra persona. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos vivir mejor solos? No, podemos vivir mejor
conociendo más nosotros mismos, conociendo también más de estos temas como lo estamos compartiendo el día de hoy, y todas estas son experiencias que nos permiten crecer hacia adelante. Ok, en estas 300 variaciones que tenemos de emociones, solamente las que aparecen aquí corresponden a la parte de la ira y que describe Eduardo Ponset. La conoce como aborrecimiento, acritud, agitación, agresividad, animadversión, antipatía, aversión, cabreo, celos, cólera, crueldad, desafecto, desamor, desapego, desconfianza, desdén, despecho, despiedad, desprecio, detestación, displicencia, encono, enemistad, enfado, enojo, envidia, escama, exasperación, excretación, excitación. Todas están ordenadas alfabéticamente. Las puse de esa manera para que fuera más fácil el recorrido y se dieran cuenta cómo a través de un enojo que podemos tener materialmente pasamos, y solamente es el caso de la ira, prácticamente por todo nuestro diccionario y por una riqueza lingüística que es impresionante, pero además que no importa si la persona dice estoy celoso, esté iracundo, si la persona dice tengo animadversión, esté iracundo. Es decir, para el cerebro no le importa en esa forma de expresión lingüística de dónde venga o cómo venga, lo registra como ira y lo va a manifestar como ira, y las reacciones internas va a ser como ira y las reacciones externas va a ser también como ira. Ok, entonces tenemos muchas más. Estas otras que tenemos aquí son una descripción que hizo inicialmente primero Daniel Goleman, que decía, bueno, cuando experimentamos una emoción, no es en la pureza solamente esa emoción la que estamos experimentando, viene mezclada con otra, ¿no? Porque si tengo ira, a veces mi reacción puede ser incluso hasta de llorar, ¿no? ¿Y de qué voy a llorar? Voy a llorar de coraje. O sea, no voy a llorar porque me siento exactamente, o de sentimiento puedo llorar, o de estar enjabonado, ¿no? Entonces, o empumado, o sea, ya son nuestras variaciones que nosotros tenemos con nuestro léxico, pero tampoco eso le importa al cerebro. El cerebro dice, tú estás funky, ok, estás iracundo, entonces ahí te van las reacciones de tu emoción y va a generar un impacto a nivel interno y a nivel externo también. Pero lo que dicen que sí. Llorar también es bueno. Llorar nos puede servir para desahogarnos en cualquiera de nuestras emociones, y entonces, de todas, o sea, nos pueden servir. Es curioso, Ángela, porque hoy también con los avances tecnológicos que tenemos, curiosamente a las personas cuando lloran de ira, se les toman muestras de llanto, y nosotros pensamos que es una cosa igual, que es una cosa insignificante. No, la persona que tiene en el llanto de ira, en esa muestrita, van a encontrar rastros de cortisol, y dijimos que el cortisol es la hormona del estrés, y estamos de plano así como supurando puras cosas malas y puras cosas negativas, no solamente en nuestro pensamiento, sino en todas las cosas tóxicas que van a salir de nosotros. Entonces es interesante lo que me dicen. Decimos en México, son solamente algunos, estoy bien bravo, estoy empumado, estoy encabritado, estoy encorajinado, encrispado, estoy como energúmeno, que me lleve el tren, enjabonado, estoy bien choqui, fastidiado, furibundo, intenso, muy punky, rabioso, que son cosas que ya habían mencionado ustedes, por eso les digo que son especialistas en su propia experiencia. Ok, sigamos. ¿Cómo es la reacción de una fisiológica de una persona que tiene veámoslo aquí. Si me ayuda a describir cómo es esta cara de esta persona, ¿qué diría? Un monstruo. Es un monstruo, tiene los labios apretados. Esta parte que la tiene arrugada es la parte de arriba de la nariz, está arrugada. Los ojos los tenemos chiquitos. Podemos tener la mandíbula muy apretada y nos podemos dar cuenta cuando alguien está enojado con tan solo ver su rostro. ¿Por qué? Porque conocemos también nuestro rostro, y así como los animales, en el caso de Darwin que mencionaba de los perros, nos damos cuenta cuáles, y podemos leer igual su rostro, si está enojado, si está feliz. La cuestión entonces es que
cuando tenemos una persona que está enojada, aquí viene una descripción mucho más amplia. Incluso estas se llaman aletas, las que tenemos aquí en nuestra nariz. Esas se hacen como más anchas, ¿no? Sí. Estoy enojado y entonces hago las aletas más anchas, y la respiración también es agitada, el corazón está latiendo más rápido. Pero fíjense, todos esos son datos en términos de la ciencia. ¿Qué pasa cuando estamos con un corazón latiendo más rápido? Hay más sangre que está fluyendo en el torrente sanguíneo, pero acuérdense, regresemos al cortisol, no porque sea lo único. Y entonces ahí se está vertiendo a la sangre ese cortisol, y anda viajando por todo el cuerpo. O sea, anda viajando acá en la cabeza, viajando acá en las manos, anda viajando en nuestros pies, y todo, como es un torrente sanguíneo, estamos inundados materialmente de toxinas. Okay. Y con el ceño fruncido. Y con el ceño fruncido además. La cuestión es que cuando estamos ya a punto de entrar como en un episodio de violencia, materialmente o cerramos los puños para empezar a darnos con alguien, o igual tenemos materialmente las uñas sacadas, así como hacen los animales, ¿no? Para poder defenderse, para poder atacar o para poder huir, ¿no? Entonces la cuestión es que me voy a poner todavía más iracundo, y entonces me pongo las manos sobre las caderas y ¿qué te traes? ¿No? Entonces son muestras que le estoy mandando a la otra persona. Incluso puedo sacar más el pecho, me puedo poner así como más alto, porque lo que quiero en términos animales es que se intimide a la otra persona, y la otra persona va a hacer exactamente lo mismo. Los animales, incluso el pelaje se les pone eréctil, de tal suerte que se van a ver más altos, se van a ver más fuertes, se van a ver más agresivos, porque entonces pelamos los dientes también. Entonces son reacciones inmediatas que en ese sentido nos van a dar como resultado algo de manera interna y algo de manera externa. Hay una lectura invertida también de la ira. ¿Por qué algunas personas se enojan? Algunas personas se enojan porque son inseguras, y es una manera fácil de no mostrar lo que realmente siento. Lo que siento es temor, pero muestro ira. Bueno, esta es la parte del miedo, me siento inseguro, y lo que muestro es ira para que no vean mi inseguridad. Tengo baja autoestima y también muestro aparentemente esta ira para no dejar ver esa parte. Puedo sentir impotencia, tristeza, dolor, impaciencia, incluso decepción de mí mismo. O también esto se convierte como en un sentido de autodestrucción. Alguien que todo el tiempo está enojado, que creen que está pasando dentro de su cuerpo. Es una bomba de tiempo que tarde o temprano se puede autodestruir. Entonces, si somos más conscientes de esto, a veces hay personas que se enojan y que constantemente ya se les vuelve como un patrón de vida. Esta palabra que está larga, psiconeuroendocrinoinmunología, aquí aparece una parte de los efectos a través de esta palabra. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro sistema inmunológico, que es el sistema de defensa de nosotros, cuando estamos enojados, primero se eleva y después se baja. ¿Por qué se eleva en principio? Si me voy a pelear con alguien, entonces necesito estar preparado para reparar algún daño. Si tengo alguna cortada, entonces mi sistema inmunológico necesita empezar a trabajar. Pero si es constante y es constante y es constante, ya no alcanza a hacer ese ajuste nuestro sistema inmunológico, por lo tanto termina debilitándonos y terminamos enfermando, ¿no? En la parte interna. Y podemos terminar, por supuesto, en el hospital. A veces decimos, es que me hicieron pasar un coraje y por eso me dio diabetes. No, ya estaba uno predispuesto, nada más que eso fue, sí, fue como la gotita que derramó el vaso para que realmente me enfermara de eso o de otras cosas más. Entonces, es muy importante el manejo de nuestras emociones para evitar después otro tipo de tragedias. Tenemos aquí un recorrido también esquemático, simple, de cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Solamente como ejemplo, tenemos el timo, y el timo produce linfocitos T que combaten el cáncer. Hay personas que no son violentas y hay personas que, ¿por qué les dio cáncer si no son personas violentas? Y les dio cáncer en la parte psicológica, decimos,
que se tragaron el enojo. Cuando tenemos un cuerpo que está totalmente enojado y constantemente enojado, por dentro se vuelve ácido. Y las células, todos tenemos células cancerígenas, se van a reproducir más fácilmente en un estado que es completamente ácido. Necesitamos alcalinizar nuestro cuerpo y eso significa que necesitamos quitarle pues, justamente esa acidez. Una cosa que es ácida es, por ejemplo, los refrescos de cola. Otra cosa que es ácida es la sosa cáustica que utilizamos a veces para limpiar nuestra estufa. Algo que es completamente alcalino es esa sustancia del Pepto que ustedes conocen, no voy a decir la marca comercial, porque entonces alcaliniza el cuerpo y entonces hace que estemos funcionando mejor. Ok, regresamos nuevamente a esto. Nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, en nuestros huesos, particularmente se producen glóbulos rojos. Si nosotros estamos muy muinos y estamos muy enojados, se vuelve torpe esa fábrica para producir esos glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos nos llevan oxígeno, nos llevan nutrientes, hacen un ejercicio de limpieza también en nuestro cuerpo, empiezan a funcionar. Por lo tanto, si estoy más iracundo, si estoy más enojado, es más fácil que me pueda enfermar. Y este es el ejemplo de cómo funciona nuestro sistema inmunológico, nada más en una de esas partes. Llegamos a la citis que ustedes habían mencionado en su experiencia de vida, en su experiencia personal. Tenemos amigdalitis, apendicitis, artritis, bursitis, colitis, cistitis, diverticulitis, gastroenteritis, gingivitis, laringitis, otitis, tendinitis, uretritis, vaginitis. Ok, pensemos en un par de ejemplos nada más. En la otitis, ¿qué pasa con la persona que es iracunda y además se enferma de los oídos? No le gusta escuchar la realidad. ¿Qué pasa con la persona que es iracunda y además se enferma de las articulaciones, la artritis? Es una persona poco flexible en su pensamiento. Es lo que yo pienso es la realidad y no me voy a mover de ahí. ¿Qué pasa ahora en una persona que tiene gastritis? No alcanzo a digerir la realidad como a mí me gustaría, se me queda atorado en la parte del estómago materialmente lo que como, me estoy comiendo la realidad, no la alcanzo a digerir, el estómago se me inflama, porque acuérdense que la itis es una inflamación y representa un conflicto. Por lo tanto, igual, mientras no resuelva mis conflictos, pueden ser clientes eternos de sus doctores, van a ir, les van a mandar los mismos antiácidos, les van a mandar los mismos desinflamantes musculares o de cualquier tipo, van a ser clientes eternos, y la cuestión es que podemos ayudar a nuestro cuerpo, podemos ayudar a nuestra economía, teniendo estrategias que ahorita las voy a decir al final, de cómo empezamos a regular nuestra propia ira y cómo podemos evitar esto. Ok, está el ejemplo de la artritis. Tenemos ahora una imagen de Hulk que había mencionado al principio. Si yo estoy muy enojado, entonces, y no alcanzo a controlar mi ira, exploto. Y entonces, ¿en qué se convierte esa explosión? Se va a convertir en episodios de violencia que pueden ser hacia mí mismo o que pueden ser hacia otra persona. ¿Cómo puede ser hacia mí mismo? Suena un poco paradójico, pero hay personas que no alcanzan a controlar su ira y materialmente se golpean, ¿no? Y puede ser con sus propios puños o puede ser, me voy a dar de cabezazos aquí con la pared. ¿Para qué? Para bajar la ira. ¿Qué va a suceder? No baja la ira, nomás me voy a golpear, ¿no? Estoy tan iracundo que le voy a pegar también a la pared. Ok, se destruyó la pared, no, seguramente que me puede lastimar las muñecas. Entonces, si explotamos, la ira se convierte en violencia para mí mismo o para otros más. Y si no exploto, pero exploto para adentro, se llama implotar. Si yo imploto, me enfermo, y si yo imploto, entonces voy a tener cualquiera de esas enfermedades que terminan con itis, que recuerden que es un conflicto y el conflicto se convierte en una inflamación y el sistema inmunológico no funciona de manera adecuada, me puedo enfermar más de eso o de otra cosa más, y entonces se me va acumulando el proceso de enfermedad. La laringitis, no puedo emitir sonidos, materialmente tengo una inflamación, la cuestión es que tengo una incapacidad para decir lo que realmente pienso, me tragué el conflicto. Entonces, cualquier parecido con la realidad es la realidad, no es una coincidencia. Leí una frase que decía, el cuerpo grita lo que la boca calla.
El cuerpo grita lo que la boca calla, es correcto. Entonces, aunque nosotros no digamos absolutamente nada, el cuerpo no le importa, el cuerpo ya lo registró y el cuerpo nos va a estar, el cuerpo nos enferma, el cuerpo nos informa, ¿no? Y entonces nos va a estar informando, nos va a estar gritando que hay un conflicto que no hemos querido obedecer y que si no lo obedecemos tarde o temprano nos las va a cobrar de una forma, vamos a terminar en el hospital o en algún otro lugar. Okay. Con una enfermedad, por supuesto. Entonces, como el cuerpo está latiendo más rápido en una situación de ira, pues entonces todas las cosas que tienen que ver con nuestro sistema circulatorio se van a alterar. Entonces puedo tener problemas de presión alta, incluso en un enojo me puedo quedar ahí con un paro cardíaco. Nuestras venas también se vierte al torrente sanguíneo en pequeñas cantidades de grasa y esas venas, arterias y articulaciones se pueden ir quedando tapadas. Por lo tanto, es muy peligroso enojarse y no tener una forma de autorregularse o de bajar ese nivel de tensión cuando estamos iracundos. O incluso voy a pensar que Mari y Ángela me hicieron enojar. Ok, está bien. Cada vez que yo las veo me van a recordar que yo tengo un enojo con ellas y aunque pueda ser cordial, va a haber este proceso fisiológico en mí porque mi mente lo está repitiendo. Y entonces para mi mente voy a volver a recrear nuevamente el acontecimiento, sea verdadero o sea falso, porque hay una ira que es falsa. Si yo voy a suponer que un día no me saludaron y que me trataron mal, a lo mejor eso es falso, a lo mejor ni siquiera me vieron y por eso no me saludaron, pero esa ira falsa también va a generar un conflicto interno y va a generar una enfermedad. Ok, hay personas que se les van a hacer cálculos y los cálculos o piedras en la vesícula pueden ser desde un granito de arena hasta materialmente una pelota de golf, ¿no? De ese tamaño van a ser los cálculos. La cuestión entonces es que en esta parte que se genera esa violencia hacia los demás cuando expresamos nuestra ira y que nos los vamos a tragar materialmente cuando se convierte en una enfermedad, es sumamente peligrosa porque mientras no estemos regulando nuestras conductas iracundas, nos vamos a enfermar y seguramente que la vamos a pasar muy mal. Hay órganos que son como muy, se llaman órganos diana, y la diana significa que le apunta directamente la ira hacia esos y son como el pan de cada día. Uno es el hígado y otro es la bilis, ¿no? Podemos decir a veces hasta en el lenguaje coloquial, me vas a sacar canas verdes, la bilis es verde, ¿no? Entonces, es la asociación que tenemos compleja de un líquido que sale por ahí que ayuda a digerir los alimentos. El hígado hace más de 500 funciones. Entonces, si se empieza a alterar en alguna de esas funciones, el hígado hace una situación de limpieza. Si alguien, por ejemplo, consume mucho alcohol, lo que hace el cuerpo es tratar de limpiar ese alcohol que está en excedente en nuestro cuerpo, nos lleva directamente al baño, el hígado empieza a trabajar, pero cuando ya es tanta la frecuencia de alcohol que le metemos y tanta la cantidad que no alcanza a procesar, se convierte en una enfermedad que se llama cirrosis. Y hay una cirrosis que se llama, que es por medicamentos, y entonces no necesariamente porque estoy consumiendo alcohol, sino porque tomo muchos medicamentos, también me puedo enfermar. Okay. Entonces, siguiendo con este recorrido, si mi hígado se intoxica, no voy a ser la mejor persona y voy a tener toxinas en el cerebro y voy a reaccionar de manera violenta. Hay personas que empieza a mal funcionar su cuerpo, que pueden ser jóvenes, que pueden ser de mediana edad, que pueden ser igual viejas, y que no necesariamente reaccionan con palabras o con cosas negativas o con jodideces porque realmente sean así, sino porque están intoxicados. Entonces hay otras iras relacionadas con otro tipo de enfermedades o incluso con medicamentos. Ahorita vamos a ver. La tiroides hiperactiva hace que produzcamos más esta hormona tiroidea y afecta el cerebro y me vuelve más agresivo. También la diabetes, cuando tengo bajos niveles de azúcar, y pensemos nada más en nosotros sin tener una condición de diabetes.
Si nosotros tenemos mucha hambre, ¿creen que podemos pensar de manera racional? Y si nos piden que hagamos más trabajo adicional o nos piden que seamos amables o que digamos un chiste, por supuesto que no lo vamos a hacer, porque como me falta azúcar, voy a tener una reacción violenta. Entonces, cuidado con las personas que están pasando por una situación en donde no han comido, porque no es la mejor manera de platicar con alguien, porque va a tener una reacción violenta, sobre todo si lo tenemos esperando mucho más tiempo del que quisiera esperar esa persona. La depresión, el Alzheimer, la inflamación en el hígado. También se puede producir esto por el consumo de medicamentos, como por ejemplo las estatinas o los omníferos. Aquí hay una palabra clave que se llaman benzodiazepinas. La voy a retomar adelante. Hay enfermedades que también en esta continuidad, como por ejemplo es la epilepsia, la enfermedad de Wilson y el accidente cerebrovascular, que nos van a hacer reaccionar de forma violenta porque no está funcionando de manera adecuada nuestro cerebro. Nuestro cerebro o puede estar intoxicado por nuestras propias toxinas o puede estar intoxicado por algún medicamento que ya nos estamos tomando o por algún mal funcionamiento de nuestro cuerpo que va a parar también ahí. Vamos entonces a pasar a las soluciones en este sentido. Nuestros pensamientos nos enferman, pero también nuestros pensamientos nos sanan. Hay pensamientos que pueden ser completamente malsanos y les llamamos nocebos. Y hay engaños que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos que les llamamos placeros. En la escuela de mi hijo, lo que tienen es un frasco maravilloso, que es con pastillas cúralo todo, ¿no? Y esas pastillas cúralo todo, cuando llegan a esa fase, no son ninguna pastilla, son gomitas. Y entonces le dicen al chico que le van a dar una pastilla. La pastilla en realidad no es ninguna pastilla, es una gomita, y entonces empiezan a comer la gomita y ya se les terminó el dolor de lo que tenían, ¿no? Eso se llama efecto placebo. Y a veces alguien en ejercicios de experimentación, a veces se dan medicamentos a unas personas y se dan pastillas con azúcar a otra, y resulta que si la persona cree que le va a hacer un bien la pastilla, le hace un bien. Y cambiamos nuevamente nuestro pensamiento, nuestra química, y nos empezamos a autosanar. Entonces es interesante, pero lo mismo sucede, por ejemplo, vamos a pensar que alguien me regaló un dulce, y no me llevo tan bien con esa persona. Y entonces digo, ¿qué tal que Mari le puso algo a este dulce? Y sin estar consciente, yo ya me estoy sintiendo mal, porque entonces el efecto nocebo está presente en mí. Y entonces la conclusión, mis pensamientos se enferman, pero también mis pensamientos curan. Y los pensamientos de los otros también enferman y los pensamientos curan. Aquí les voy a mandar un mensaje a las personas que se dedican al cuidado de otras personas. ¿Y qué sucede con esas personas que se dedican al cuidado de otras personas? Puede ser simplemente alguien que atiende a un familiar, puede ser el médico, puede ser el enfermero. Si nuestros pensamientos son tóxicos, la verdad es que va a ser poco efectivo su tratamiento. Si nosotros, como profesionales de la salud, nos atendemos primero nosotros, tenemos mayor capacidad para poder enfrentar a los otros, para poder entenderlos y para poder ayudarles con tan solo nuestro acercamiento, sin que les estemos dando todavía ningún medicamento ni nada, podemos producir un estado de salud. ¿Por qué? Las palabras curan y las palabras enferman. Las palabras son poderosas en ese sentido. Entonces es importante que quien está al cuidado de alguien, quien da servicios a otra persona, no necesariamente podría estar una persona sana. Necesitan atenderse primero, al menos en sus emociones, en sus pensamientos, y después atender a los demás. Tenemos a Bruce Lipton, que es un biólogo molecular, que ha comprobado justamente esto. Ha puesto en unas cajitas que se llaman cajitas de Petri algunas células, y entonces ponen un ambiente digamos que tóxico y ponen un ambiente nutritivo, y en otras ponen la mitad del ambiente tóxico y la mitad del ambiente nutritivo, ponen la célula en el medio. ¿Para dónde creen que se dirige la célula para alimentarse? De la positiva. De lo positivo, se va hacia el ambiente nutritivo. Y aquí la conclusión que sacó es muy interesante. Si yo estoy en un ambiente tóxico, pensemos en un ambiente familiar, pensemos en un ambiente de trabajo, no puedo crecer.
¿A qué me voy a dedicar? A defenderme. No voy a poder crecer. Si estoy en un ambiente sano, me voy a ir hacia el ambiente sano y puedo crecer y puedo desarrollarme. Entonces, la cuestión es que es tan poderosa la forma como reaccionamos nosotros, como puede funcionar nuestra química interna, que si no funciona de esa manera, bueno, pues hay que buscar un ambiente que sea más sano. Ok, otra cosa, aquí aparece una marca comercial, no voy a decir cuál es la marca, pero si yo me siento ansioso, si me siento iracundo, con tan solo empezar a experimentar un proceso de relajación, la química interna de mi cuerpo empieza a producir algo parecido, bueno, se llama diazepam, como la sal, y esa sal que se llama diazepam me va a hacer sentirme tranquilo y sentirme relajado. Con tan solo empezar a respirar lento y profundo, con tan solo tener ejercicios de relajación que me permitan sentirme en paz, se empieza a producir esta química y esta farmacia interior. Entonces es interesante porque la idea es compartir información, tener una población más sana, tener amigos que nos ven en las redes también más sanos, amigos presenciales que podemos tener también y compartir de forma más sana. Ok, entonces si quiero empezar a mejorar mi salud, necesito hacerle caso a mi química interna. Ya subimos que era el placebo, que es algo que nosotros creemos que va a suceder en la parte positiva, que nosotros no lo creemos y que entonces genera una función benéfica para nuestro cuerpo. Y la parte del nocebo, podemos tomar el medicamento más poderoso, pero si yo creo que me va a hacer daño, me va a hacer daño y no va a curar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro es más potente y más poderoso que a veces algunos químicos. Ok, como nos estamos acercando a la parte final de esta reflexión, mi sugerencia es atiéndanse, aprendan a controlar la ira. Ahorita voy a decir algunos otros tips más para poder controlar nuestra ira. Van a ser personas más sanas. Si han estado enfermos van a mejorar más rápido. Si no están enfermos pero controlan la ira ahora, hacia adelante van a ser también personas más sanas. Ok. Todos los días trato de escuchar meditaciones y de verdad que baja los niveles de tensión. No necesitamos ser expertos en meditar, con que busquemos alguna meditación en YouTube. Si no tienen alguna, amigos igual virtuales, si me escriben en nuestro WhatsApp, les podemos mandar algunas meditaciones que son las que yo escucho todos los días y que me mantienen en un estado simplemente de tranquilidad. No quiere decir que estoy zombie, quiere decir que estoy más tranquilo, puedo pensar con más claridad y puedo atender todas las actividades que estoy atendiendo en un día normal o en una semana normal. Entonces, meditar nos puede ayudar, también nos ayuda a hacer actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque se oxigenan nuestras neuronas, porque estos glóbulos rojos y estos glóbulos blancos, como tienen oxígeno que es como más puro, aun cuando tengamos oxígeno puro, si los pensamientos son insanos, de todo modo se va a contaminar la sangre y se van a contaminar todas las demás cosas. Doctor, disculpe, y lo que está diciendo, dicen que así cuando está uno ponerse en un árbol cerca del relajar. Sí, el contacto con la naturaleza suena como una cosa un poco extraña. Si abrazamos el árbol, en realidad estamos abrazando a la naturaleza, y si realmente estamos en comunión, sí vamos a tener relaja también. Tenemos ahí una imagen de una variación de lo que se conoce como campo electromagnético pulsante baja frecuencia. En esta semana y la semana pasada, de manera particular, hemos estado haciendo invitación a que nos visiten a conocer nuestro campo electromagnético pulsante. Es una cama como esa que está conectada a una computadora, que no se siente nada cuando estamos ahí acostados, pero lo que hace, entre otras cosas, es irnos relajando, producir, sin que nosotros estemos conscientes, que se hacen más anchas nuestras venas, arterias y capilares, corre mejor nuestra sangre, muchas veces nos vamos directamente al sueño y entonces empezamos a bajar esos niveles de tensión que generalmente son muy altos. Si hacemos actividades, por ejemplo, de mucha tensión, y todo el mundo generalmente podemos hacer actividades de esa naturaleza, es importante que después pasemos a un proceso de relajación. Entonces me puedo relajar cantando el karaoke porque me gusta, me puedo hacer haciendo ejercicio, me puedo relajar escribiendo o bailando también, por supuesto, me puedo relajar. Es decir, aquí tenemos fórmulas que son personales para cada uno de nosotros, pero también fórmulas generales.
Si no tengo tiempo de hacer cualquiera de esas cosas, voy a estar en el tráfico, ok, ya sé que estoy en el tráfico, pero voy a estar haciendo respiraciones lentas y profundas. De lo contrario, me voy a quedar pegado en el claxon. De todos modos, no se van a mover los carros si hay un embotellamiento. Voy a sufrir más, voy a estar mentándole la madre a alguien que está junto y solamente voy a generar más nivel de tensión. Entonces, para cerrar esta charla, primero es agradecerles que tengan este tiempo para dedicarle a su estado de salud, que nos acompañen de forma presencial, amigos de las redes que nos acompañen de forma virtual. Si tienen preguntas o si quieren que les mande estos ejercicios que tenemos muy interesantes de meditación y de relajación, me pueden escribir con todo gusto. Mi WhatsApp personal 55 54 16 43 71, repito, 55 54 16 43 71. El afán que tenemos de seguir haciendo estas charlas es de tener un espacio en donde no les cueste materialmente, les cuesta venir, les cuesta levantarse, les cuesta peinarse a lo mejor, pero van a tener como resultado un mejor estado de salud, tanto físico como emocional. Vamos a estar trabajando con las emociones, vamos a estar haciéndoles conscientes el efecto que tiene estas emociones que son negativas. También en algún momento vamos a entrar a las emociones que son positivas, pero estas de manera particular son las que más daño nos hacen. Entonces, muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por acompañarnos, que pasen un sábado extraordinario, bendiciones. Amigos del Facebook, también un placer compartir con ustedes, les esperamos para la próxima edición y ya saben que si tienen preguntas o dudas, o me escriben inbox directamente por nuestra cuenta o a través de nuestro WhatsApp, y es un placer estar con ustedes. Que pasen buena tarde y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.